Para la clase de hoy vamos a tocar o utilizar un tema de química orgánica, de las bases de química orgánica, de hecho. Es uno de los primeros hidrocarburos que tenemos, o si no los hidrocarburos más sencillo, que son los alcanos. Estos alcanos también se conocen con el nombre de parafinas y se utilizan o se usan extensamente como combustibles. Estos alcanos se usan como combustible ya que estos son los principales constituyentes de lo que es el carbono, o perdón, el petróleo y el gas natural. Este tipo de hidrocarburos solamente va a presentar o solamente presenta enlaces simples o sencillos, carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Y su fórmula general es la siguiente. La fórmula general de estos alcanos es la siguiente. Es CnH2n más 2, donde N es el número de carbonos. ¿Ok? Entonces, podemos ver, o la parte de características de estos alcanos son bastante extensas. Existen diversos tipos de reacciones por las cuales van a reaccionar estos alcanos, como la sustitución, la isomerización o la descomposición. La más conocida de estas es la combustión. Es una reacción bastante común. Es la reacción de combustión. ¿Ok? Ahora, de estos alcanos que conocemos, y voy a ir poniendo como una tipo llavecita, aunque el alcano no esté en medio, para ir como viendo características de estos tipos de alcanos. Los cuatro primeros, es decir, el metano, el etano, el butano y el propano, si quieren los ponemos aquí de una vez. Serían metano, etano, propano y butano. Estos primeros cuatro son gases. Es decir, los alcanos que tienen de 1 a 4 átomos de carbono son gaseosos. Los alcanos que tienen, y ya no voy a escribirlo solamente para propósitos didácticos, los alcanos que tienen de 5 hasta 15 carbonos son líquidos, y los alcanos, perdón, que tienen más de 16 carbonos son sólidos. ¿Ok? Las principales propiedades que tienen estos alcanos son las siguientes, o las propiedades, sí, las propiedades principales, por ejemplo, sus propiedades como cuál.
punto de fusión, ebullición, perdón, aquí lo voy a borrar nada más para que quede bien. Y la densidad aumentan conforme va aumentando el número de carbonos. Por lo tanto, yo puedo hacer la siguiente aseveración. Conforme aumenta el número de carbonos, la densidad, el punto de fusión y ebullición aumentan. Esa es una característica para todos estos compuestos conocidos como alcanos. ¿Ok? Recordemos que todas estas notas de las clases siempre se las paso al final o no, o si no al final de la semana, dependiendo cómo vayamos trabajando. ¿Ok? Ahora, para estos alcanos, lo voy a utilizar la otra hoja. Existe un sistema para poderlos nombrar. A este sistema se le conoce como nomenclatura. Y en este caso es la nomenclatura UPAC, la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿En qué se basa esta nomenclatura? Ok. Primero que nada, se basa en el número de carbonos que tiene. Y solamente se le agrega el sufijo o la terminación ano. Este sufijo o esta terminación va a ser indicativa de que un compuesto de que el compuesto es un alcano. ¿De qué más puede ser indicativo esta terminación? De que el compuesto únicamente tiene enlaces sencillos. ¿Ok? Ese es un indicativo. La terminación o el sufijo ano me indica que es un alcano, y un alcano es un compuesto, como lo vimos anteriormente, que únicamente tiene enlaces sencillos, carbono-carbono o carbono-hidrógeno. ¿Ok? Por lo tanto, se utilizan para la parte de los números de carbonos o el número de carbonos, se utilizan prefijos griegos. ¿Ok? Los primeros 5 se designan más o menos, bueno, los primeros 2, mejor dicho, se designan más o menos o tienen ya un nombre específico. A partir del 3 y 4 y 5 ya tienen una nomenclatura, vamos, más a la parte de esto, de los prefijos griegos. Entonces, recordando, para yo poder hacer la nomenclatura UPAC de un compuesto que es alcano, necesito conocer el número de carbonos, y yo sé que cuando tenga un sufijo ano es un alcano, y un alcano es un compuesto que únicamente tiene enlaces sencillos. Por lo tanto, necesito yo conocer cómo nombrar los prefijos de todos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Una pequeña tablita para conocer esta parte.
Entonces, aquí tengo la parte del prefijo. Y en esta parte va el número de carbonos. ¿Ok? Entonces, el prefijo, como este que tengo acá, lo voy a mover. Es met y un guión para agregar la terminación et guión prop boot. Y a partir de aquí es donde empezamos a seguir esa serie de prefijos griegos. Pent, ex, ep, op. Voy a moverlo un poco y ahorita hago la línea más grande. Non y dec. Ese sería más o menos cómo iría la parte de la terminación. Recordamos, ahorita yo hago esta parte del acomodo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos números de carbono tendrían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, ese es el prefijo que yo estaría utilizando en todas estas cuando yo vaya a nombrarlos. Por ejemplo, tengo esta fórmula y voy a poner aquí la parte del ejemplo. Un alcano lineal quiere decir que no tiene ramificaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a hacer un ejemplo aquí. Un alcano lineal es el siguiente. Por ejemplo, tengo CH3, CH2, CH3. Este es un arcano lineal. Solamente está en una forma de línea. No hay ninguna ramificación que yo pueda tener aquí. Está en una forma de línea. Por lo tanto, perdón, se le conoce como un alcano lineal. Ese alcano lineal se nombra tomando en cuenta el número de átomos de carbono que tenemos aquí. ¿Cuántos tengo yo aquí? 1, 2, 3. Este compuesto solamente tiene enlaces sencillos. Por lo tanto, es considerado un alcano. Por lo tanto, al alcano que tiene 3 átomos de carbono, ¿cómo se le conoce? De ahí viene su nombre. Por lo tanto, este alcano que yo tengo aquí es el propano. El propano es un gas que es utilizado para diversas aplicaciones industriales. ¿Ok? Va a haber veces o va a haber ocasiones en las cuales yo vaya a tener mi alcano ramificado. Por ejemplo, me gusta separar cuando estoy como, o puedo cambiar de temas, o no tanto temas, sino separar ejemplos para que no se me revuelvan. Por ejemplo, tengo el siguiente alcano o el siguiente compuesto, voy a decirle así, porque no sé todavía qué es. Estoy viendo alcanos, pero puede que me toque algún alqueno o algún alquino. ¿Ok? Ahora, este es un ejemplo de un alcano que está ramificado. Para yo poder nombrar a este alcano ramificado, primero tengo que nombrar a estos que tengo aquí, o tengo que conocer cómo se llaman estos que tengo aquí. ¿Ok?
Para esto me voy a regresar tantito acá. CH4. Este que es el CH4 y lo tengo aquí. Como solamente tiene un átomo de carbono, pues obviamente yo sé luego que es el metano. ¿Estamos de acuerdo? Cuando este metano, y lo voy a nomás lo voy a copiar para poderlo rayar y traer otro ejemplo. Cuando este metano pierde un átomo de hidrógeno, por ejemplo aquí, y me queda ahora un 3, la terminación ano cambia y se vuelve un radical, una radical alquilo o un grupo alquilo. Es decir, pierde un hidrógeno y cambia la terminación de ano a hilo. Por lo tanto, este nuevo compuesto CH3, en lugar de llamarse metano, se llama metilo. ¿Ok? Igual para todos estos. Por ejemplo, yo aquí puedo identificar, este es un metilo, este es un metilo, o este es un metilo. Puede ser metilo o puede ser metil. Cualquiera de los dos está correcto. Es más común utilizar la parte o decir metil. Es mucho más común y lo van a ver mucho más de esta manera. La mayoría, perdón, de la bibliografía viene de esa manera. Todas sus notas se quedan igual. Lo único que yo hago a veces es mover las notas o acomodar un poco el espacio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para poderlo nombrar? Ok. Tengo que localizar las posiciones de los números al kilo. Y lo que tengo que hacer para poder localizar las posiciones es empezarlo a enumerar desde el extremo que me dé el número más pequeño. ¿A qué me refiero con esto? Si yo empiezo a enumerar aquí 1, 2, pues este ya carbono se convierte en mi carbono número 2. Es un número pequeño, pero si yo empiezo a enumerar de acá 1, 2, 3. Este se convierte en mi carbono número 3. ¿Cuál me conviene más? ¿Carbono 2 o carbono 3? La regla me dice que debe de ser el más pequeño. Por lo tanto, pues entonces empiezo a enumerar desde esta parte y me olvido del otro. Le voy a quitar ahí el color solamente para poderlo ver. 3, 4, 5, 6. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya que vamos, encontré las posiciones o di las posiciones, voy a indicar con un prefijo griego el número de veces que encontré ese grupo funcional o ese grupo idéntico. Por ejemplo, si un compuesto tiene 2, 3, 4, 5 o 8 grupos metilo, pues se usa el di, tri, tetra, penta u octametil, dependiendo del número de veces que tenga ese tipo de compuesto. La ubicación de cada grupo se describe con su propio número. Y al final yo escribo todo, vamos, la parte de la cadena. ¿Ok? ¿Cómo quedaría? Voy a volver al color rojo, me gusta el color rojo. Entonces, voy a ir marcando, por ejemplo, ¿cómo los empiezo a nombrar? Bueno, estos son metiles. ¿Y este, cómo se llamará? Tiene 2 átomos de carbono y es un radical alquil. Es un etil. A mí me gusta que cuando vamos empezando a ver estos temas, vayamos rayando de esta manera, poniendo los nombres para que yo pueda saber a qué me estoy refiriendo, ¿ok? Entonces, no importa que hagamos como muchas rayas o muchas anotaciones. Entre más anotaciones, es mejor.
De todas maneras, las notas de todo lo que yo haga, yo prefiero que ustedes estén viendo y estén como que anotando poquito, no tanto, pero las notas de todo se quedan aquí o se comparten en el Drive, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo empiezo a nombrarlo? Pues voy a empezar con la parte de los grupos alquil ordenados alfabéticamente, por lo tanto, primero la M o primero la E. Pues la E con número, yo voy a indicar la posición en la que está. Está en el carbono 4. Por lo tanto, es 4. Número de letra lo separo con guión y número de número lo separo con coma. ¿Ok? 4 etil. Ahora, esta es letra, la L, y la siguiente lo voy a cambiar de color únicamente para que podamos ir viendo las diferencias. 4 etil, guión, las posiciones de los grupos metilos. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3. ¿Y en qué posiciones? 2, 2, 2, 4, guión porque voy a escribir una palabra. ¿Cuántos grupos hay? 1, 2, 3. Por lo tanto, si tengo 3, es trimetil. 3 grupos metilos. Y el nombre de la cadena que lo está soportando, es decir, toda esta cadena. Ya me di a la labor de poner el número. Es una cadena de 6 carbonos, por lo tanto se llama hexano. Por lo tanto es un, perdón, 4 etil, 2, 2, 4, 2, 4, trimetil hexano. De los errores más comunes es que ponen 2, 2, 4 y no ponen el número de veces. Si yo no lo pongo es como si yo solamente estuviera diciendo que hay un solo metil. Y estas posiciones estarían equivocadas. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Y así, ¿ves lo fácil que es nombrar compuestos, alcanos? Es bastante sencillo.